Ya son 9 las temporadas que tiene Blacklist y todavía no dejo de amar esta magnífica serie. Comenta aquí abajo cuál es tu personaje favorito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y no quería dejar de hablar en este canal de una de mis series favoritas, que ya cuenta con 9 temporadas llenas de acción, muerte, misterio, alegría y tristezas. La novena temporada de la serie de televisión estadounidense de suspenso y crimen de Blacklist se estrenó el 21 de octubre de 2021 por la NBC y en Netflix, transmitiendo un capítulo semanal para países como Netflix España, Israel, Corea del Sur, Hungría, Polonia, Rusia, Turquía, Ucrania, Portugal, Eslovaquia, Rumanía y finalizó el 27 de mayo de este 2022. Para casi todas las demás regiones tuvieron que esperar a que estuviera la serie completa para poder verla en la plataforma, excepto Netflix, Estados Unidos y Canadá, que tendrán que esperar a que termine toda la temporada y unos meses más después de eso. Es decir, aproximadamente la temporada 9 estará en Netflix en septiembre o octubre de este 2022 para estos dos países. Esta temporada constó con 22 episodios. La serie de Blacklist es originaria de los Estados Unidos. Es un drama criminal thriller con una duración de 43 minutos por episodio. Y como ya dije anteriormente, cuenta con 9 temporadas y un total de 196 capítulos. La serie está creada por John Bokenkamp y fue inspirada por el personaje real de James White Bulger. Esta serie está dirigida por Michael Watkins, Bill Rowe y Andrew McCarthy. En el reparto principal contamos con James Spader como Raymond Reddington y Megan Bond como Elizabeth King, que son como la cabeza de la serie, es decir, los personajes protagónicos de esta historia. Además se encuentran Diego Clatenó como Donald Reslet, Harry Lennox como Harold Cooper, el director adjunto del FBI, Hisham Tawfiq como Denver Suma, que es el mejor amigo de Raymond Reddington, Amir Harrison como Aram Mostabai, y este es el elenco que se mantiene hasta la novena temporada. También a lo largo de todas las temporadas contamos con personajes como Samar Navabi, interpretada por Moshan Marno, Tom King, el esposo de Elizabeth King, interpretado por Ryan Eggold, Mr. Kaplan, la limpiadora de Raymond Reddington, interpretada por Susan Blommaert, Mera Malik, interpretada por Parminder Nagra, Glenn Carter, interpretado por Clark Middleton, que tristemente falleció el 4 de octubre del 2020, y también contamos con la incorporación de Laura Song, que es la que interpreta a la agente Alina Park. Si no sabes de qué trata esta serie, aquí te va un breve resumen. Must be good to be home again, sir. Well, we'll see about that. Good afternoon. I'm here to see Assistant Director Harold Cooper. Tell him it's Raymond Reddington. It really is him. You must have many questions. So let's begin with the most important one. Why I'm here. One man, his name is Ranko Zamani. You want him. I want him. So let's say our interests are aligned. From this point forward, there's one very important rule. I speak only with Elizabeth Keene. Who the hell's Elizabeth Keene? Cuando Raymond Reddington, uno de los criminales más buscados, se rinde en la sede del FBI, afirma tener los mismos intereses que ellos, deshacerse de los criminales y terroristas más peligrosos. Reddington asegura que cooperará, pero solo lo hará con Elizabeth King, una novata analista de perfiles. Elizabeth cuestiona a Reddington y su repentino interés por ella, pero él solo responde que ella es alguien muy especial para él. Después de que el FBI derrotara a un terrorista, del cual les dio información, Reddington revela que este terrorista es solo el primero de muchos. En las últimas 2 décadas, ha hecho una lista de los criminales y terroristas más peligrosos y por lo tanto más importantes. Una lista que el FBI no sabía que existía.
a la cual Reddington llamará La Lista Negra. Esta serie televisiva nos hace cómplice de las peripecias de uno de los criminales más buscados por el FBI, que mediante una lista que él ha creado por años y que contiene el nombre de los criminales más buscados, manipula al FBI y los hace dependientes de sus conocimientos. Toda la serie está basada en la relación entre Raymond y Elizabeth. Todo el misterio gira alrededor de estos dos personajes y los creadores han sabido trabajar esta situación muy bien para irnos revelando de a poco, temporada tras temporada, cuál es el lazo que une a estos dos personajes y cuál es el interés de Reddington por estar cerca de Elizabeth. Hay que destacar el papel de los escritores por mantener viva esa llama entre los espectadores y provocarnos que queramos ver más de esta relación y entender de qué va. Así, han mantenido la audiencia inmersa en este drama, dándonos muy buenas escenas de acción, con un poco de humor y muy buenas actuaciones. Pero la novedad de esta serie está en la creación al detalle del personaje de Reddington, su forma de vestir, su manera de hablar, sus gustos exquisitos y sus modales perfectos. Lo que por otra parte no está reñido con el hecho de que llegado el momento se convirtiera en un asesino letal e implacable. Hay en el personaje de Raymond Reddington mucho de Hannibal Lecter, el del Silencio de los Corderos, de Jonathan Demme de 1991. James Spader, que ha estado nominado al Globo de Oro por este papel, ya lo obtuvo previamente por su participación en Boston Legal, serie que le valió 2 premios Emmy, aunque ya había ganado uno anteriormente por su participación en El Abogado. La banda sonora y la ambientación aportan dinamismo a la serie. Los escenarios que se visitan en cada caso y las canciones que los abren y los cierran son variados gracias a las posibilidades de la historia, que se sitúa en múltiples países a pesar de ser un título americano. La temporada número 9 se centró después de la muerte de nuestra protagonista Elizabeth King. En los 2 años posteriores a su muerte, Raymond Reddington y los miembros de la fuerza de tarea del FBI se han disuelto. Sus vidas ahora cambiaron de formas inesperadas y el paradero de Raymond Reddington está desconocido. Al encontrarse cada uno en una encrucijada, un propósito en común los obliga a retomar su misión original: derrotar a blacklisters peligrosos, viciosos y excéntricos. En el proceso, comienzan a descubrir adversarios letales, conspiraciones inimaginables y traiciones sorprendentes que amenazarán alianzas y estimular la venganza por el pasado. Dirigida por el criminal más tortuoso de todos los tiempos, Raymond Reddington. Megan Bond, lamentablemente, abandonó el barco al final de la temporada 8 y les dijo a sus seguidores en todas las redes sociales: esta experiencia para mí ha sido toda una vida dentro de mi propia vida. Estos 8 años interpretando a Elizabeth King me han ayudado a definir mejor el mundo y a mí misma. The Blacklist ha logrado tener un buen desempeño en Netflix, quien reclamó los derechos fuera de la red a finales de 2014 con un importante acuerdo que ayudó a compensar algunos de los costos de producción a Sony. La 9ª temporada de Blacklist ha sido una montaña rusa de rating. El estreno de esta temporada comenzó con un episodio que llegó a 3.07 millones de espectadores en Estados Unidos. La temporada ha subido y ha bajado en audiencias por episodio, fluctuando entre los 2 millones y los 3 millones de espectadores. El episodio 19, titulado The Beer Max, se emitió el 6 de mayo y según los informes
fue el más bajo de la temporada. Según el sitio web mediatraffic.org, alcanzó un total de 2.66 millones de espectadores. Esta es una caída bastante pronunciada desde el episodio 18, que alcanzó un total de 3.09 millones de visitas. La 10ª temporada tendrá principalmente que lidiar con el giro final que nos dejó en la novela, ya que vemos regresar a Woo Hin, uno de los primeros miembros de la lista de Reddington, pues ha logrado escapar de la prisión y además sabe que el personaje interpretado por Spider es el gran responsable de lo que le ha sucedido. Por ello, decide buscar venganza, contando además con una lista de otros implicados por Raymond Reddington, con los que unir fuerzas provocaría una caída. En la 10ª temporada, Spider volverá a interpretar a Raymond Reddington, que es el gran protagonista de la función, sobre todo después de la partida de la serie de Megan Bond, como Elizabeth King. Además, en la 10ª temporada nos reencontraremos con los personajes de Donald Ressler, Harold Cooper y Denver Zuma. Por el momento no se ha anunciado que vaya a producirse ningún fichaje a largo plazo. Los personajes que lamentablemente no regresarán para la 10ª temporada son los personajes de Aram Mostabai y Alina Park. El primero porque ha recibido una oportunidad teatral que no podía dejar pasar. No obstante, dejó las puertas abiertas en caso de que quiera regresar. Y la segunda, Laura Song, ha decidido probar suerte con otros proyectos. La Lista Negra se ha posicionado en mi corazón como una de mis series favoritas, por su trama, su argumento, las actuaciones que son impecables. De más está decirles que esperaré la 10ª temporada para ver qué nuevas aventuras, qué nuevas historias y nuevos casos nos trae este grupo especial del FBI. Déjame saber en los comentarios si has visto esta serie o si no la has visto, y si la viste, cuál es tu temporada favorita. También me puedes dejar en los comentarios alguna serie que me quieras recomendar o alguna serie en específico de la cual quieras que hable. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si lo hiciste y te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Yo soy Andy Zubit y espero que tengan un buen día y que me acompañen en mi próximo video. Chao.